están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Adrián Sánchez y estoy reactivando mi canal de YouTube. Así que les voy a actualizar de varias noticias y les voy a contar un poco de qué es lo que va a venir. Bueno, primero que nada, a quienes ya me seguían, un placer tenerlos de vueltas. A quienes me estén viendo por primera vez, les repito, mi nombre es Adrián. Yo estuve viviendo por 6 años y medio en Chile. Realicé durante ese tiempo muchos videos sobre la cultura, tradiciones, lugares que conocí en el norte. También tuve la oportunidad de ir al sur. Y también al final estuve realizando un poquito videos de viajes de ciertos lugares que pude visitar, Brasil y algunos países de Europa. Pero la realidad es que tengo ya un poquito más de 2 años en Estados Unidos actualmente. Y digo actualmente porque no sé qué me depara el destino, ¿ok? Sin embargo, quiero retomar el canal y aunque lógicamente no voy a hacer ya videos sobre la geografía de Chile porque no me encuentro allá, es algo que sí me va a seguir acompañando. La experiencia de haber vivido 6 años y medio ya es algo que siempre va a ser parte de mí. Un momento, vamos a incluir este micrófono en la toma. No se ve mal, pensé que se iba a ver mal, pero no se ve mal. Ahora sí, seguimos. La experiencia de haber vivido 6 años y medio en Chile es algo que me va a seguir acompañando y para mí va a ser también como un punto de comparación, porque ya cuando conozco cosas acá en Estados Unidos, no estoy comparándolas solo con mi país de origen, sino también con mi experiencia en Chile, y no comparándolas en mal sentido. Además de vivir en Venezuela y Chile, también viví en Ecuador. Menos tiempo, estuve solamente algunos meses, pero tuve la experiencia de vivir allí en Ecuador. Entonces, ¿qué viene ahora para el canal? Básicamente lo que viene ahora es, voy a seguir mostrándole lugares interesantes, porque la verdad es que Estados Unidos es un país súper grande, es casi del tamaño de un continente, y hay muchísimos lugares para visitar. Aquí en la ciudad donde estoy actualmente, que es Chicago, la verdad es que he recorrido y conocido lugares interesantísimos. Está la casa, por ejemplo, donde nació Walt Disney. Está el lugar donde se creó o se inventó el brownie. Hay varios lugares que son, no sé, por ejemplo, la casa de waffles y pancakes más grande de Estados Unidos. Hay muchas cosas interesantes, ¿ok? No les quiero tampoco hacer spoiler de todo lo que viene, pero sí para que sepan que vienen ciertas sorpresas y ciertos lugares bien interesantes. También voy a hacer más videos hablando cámara. Hay algo muy cierto y es que el algoritmo de YouTube favorece a quienes publican videos semanalmente. Y era algo donde yo estaba fallando en mi canal porque yo solamente estaba haciendo videos quizá cuando tenía oportunidad de pasear, que no era siempre, y en algún momento también hice videos hablando a cámara, pero eran quizá temas que se me hacía difícil editar tan seguido. Ahora, bueno, vamos a tratar de que haya un balance. Si no logro publicar cada semana, por lo menos cada 2, pero quiero reactivar el canal. Y también voy a hablar, por supuesto, de temas de actualidad, temas que a veces son polémicos, temas que de repente a veces son incómodos, o a veces temas que incluso están en boca de todo el mundo. Sobre todo en este país pasan muchas cosas que se difunden mucho en las noticias y eran cosas de las cuales yo tenía muchas ganas de compartir mi punto de opinión, pero no tenía el canal activo. Entonces decía, oye, si coloco esto video de la nada, mi canal va a decir, hey, ¿qué onda? ¿De dónde salió esto? Y otro de los temas que quiero incluir en el canal es un poco curiosidades del mundo, curiosidades sobre países. Otra cosa que me gustaría también incluir en este canal es top de películas. Me gustaría hacer, por ejemplo, un top 7 o varios top 7 de películas. Por ejemplo, películas de comedia, películas de aliens, o ciencia ficción, películas de misterio, películas de terror para niños, ese tipo de cosas. Dado que mi nombre es Adrián Visual y soy comunicador audiovisual de profesión, me gustaría que incluyéramos tops 7 de películas, no top 10, top 7, me gusta ese número. Entonces, bueno, quería hacer este video corto, no más de 10 minutos. Corto, sencillo, un poco para saludarles, para decirles que gracias a Dios estoy bien. Obviamente la vida tiene sus altos y sus bajos, y soy un ser humano como todos, que comete errores y que trata también de superarse, levantarse, seguir adelante. Y quiero que me acompañen, sobre todo en las próximas cosas que están por venir. Si tú me seguías antes porque te gustaban mis videos de Chile, te invito a que me continúes acompañando. Para mí es importantísimo
cada vez que publicaba un video, leer los comentarios. Y ahora justamente que voy a hablar de ciertos temas que a veces son o polémicos o están en boca de todo el mundo, quiero leer sus comentarios. Creo que todos como usuarios de redes sociales, porque yo también consumo redes sociales, cuando vemos un post o alguna noticia interesante, nuestra parte favorita es a veces ir a los comentarios. Entonces yo disfruto muchísimo y quiero ahora incluso compartir, cuando hable de estos temas, quiero compartir ciertos comentarios que yo haya encontrado por allí, dándole crédito, por supuesto, a la persona que lo publicó en Instagram o en YouTube o donde sea. Entonces, sigue por favor conectado a este canal y acompáñame en las nuevas aventuras que están por venir, porque para mí tú vas a ser una parte importante de todo lo que viene. Gracias por visitarme y sé siempre bienvenido.